Estamos de nuevo en el aire de Universidades por Todos Lados. Le recordamos a la gente nuestras vías de comunicación. Nos pueden buscar por las redes sociales como CONADU en Facebook y en Instagram, y en Twitter como @prensaconadu. Bueno, Pablo, vos sabés que hoy se celebra el Día de la Educación Técnica por conmemorarse la creación del Consejo Nacional de Educación Técnica en 1959. Es por eso que vamos a recibir en nuestro programa a Enrique Silva, docente e investigador de la Universidad Tecnológica Nacional. Enrique, muchas gracias por la espera, te pedimos disculpas de antemano por la demora, pero gracias por estar aquí en nuestro programa. Bienvenido. ¿Qué tal, Enrique? Bienvenido. Muy Lo bien. saludamos con Pablo Macía. Muy bien, y con muchas ganas de compartir un poco el significado de la escuela técnica. Uh-huh. Uh-huh. Comentanos un poco la parte más histórica, pero fundamentalmente el desarrollo de toda la tarea que lleva adelante la educación técnica para el desarrollo del país, ¿no? Que nos parece tan fundamental. Bueno, ya que aplicaste los dos términos de desarrollo, vamos a empalmarlo. En 1959 estaba justamente en plena vigencia el desarrollismo. Uh-huh. Y ahí vino entonces el punto de análisis que hizo el gobierno de Frondizi para la educación técnica y sobre todo para contar con técnicos a nivel local, tratando de fortalecer justamente el tema de la industria local, que excepto el breve paréntesis pero sangriento de la Revolución Libertadora, había iniciado el peronismo en su primera y segunda presidencia. Pero el desarrollismo supo congregar en este Consejo Nacional de Educación Técnica y crear las que en ese momento resultaron muy conocidas hasta la década del 90, las ENET, las Escuelas Nacionales de Educación Técnica. Esto constituyó lógicamente una revolución porque las escuelas técnicas pasaban a ser del ámbito nacional, que esto de alguna manera le daba una jerarquía de organización. Y el CONET fue justamente el faro rector de este tipo de educación tan particular. Casi seguidamente a la creación del CONET, se encontró con la necesidad de contar con profesores de educación técnica, de educación tecnológica. Y así entonces el 29 de noviembre, es decir, prácticamente ahí muy pegadito, nace el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico, que justamente a partir del 95 depende de la Universidad Tecnológica Nacional. Haciendo un brevísimo raconto, la educación técnica en nuestro país nace de la mano de Otto Krause en 1899, resultando entonces la primera escuela industrial. Escuela allá industrial, en el Bajo. Exactamente, ahí frente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, en Paseo Colón e Independencia. Y que por supuesto esta educación técnica, por distintos motivos, avatares que sabemos que tuvo el siglo XX, no fue rápidamente focalizada en distintos lados, hasta el movimiento justamente peronista, y luego se corona entonces con la educación técnica a través del Consejo. Esta situación dio entonces mucho brillo, mucho lustre. No olvidemos que en ese momento el CONET, por ejemplo, tenía
contactos con toda Latinoamérica, era un modelo en cuanto a promover esta formación tan particular que habla del aprender haciendo. Claro. Sin embargo, en la década del 90, el CONET desaparece y prácticamente se desguazan las escuelas técnicas, que recién en el 2015, por el reclamo fundamentalmente de la producción de la industria, con una ley técnico-profesional, se comienza entonces a ordenar nuevamente la educación técnica. Acá me parece interesante mostrar que todavía se está haciendo este reordenamiento y creo que hay que tomar conciencia de que los desatinos que se convierten muchas veces en hechos en educación, es muy fácil hacerlo, es muy fácil desvestir justamente esta impronta tan importante y muy difícil retomarlo. Yo estoy hablando de que en el 2015, hace 6 años, entonces estamos todavía con este tema de encauzar la educación técnica de manera tal de que nuestra técnicos o nuestros operarios o nuestros, ya que también abarca el tema de formación profesional, cubra las expectativas justamente de lo que estaría pidiendo la industria. Tal cual. Ahora, dale Pablo, sí. No, quería destacar lo importante de la vinculación de la educación técnica con el modelo de país, ¿no? Porque si en los 90 se cerraban las industrias y se apostaba a la importación de bienes industriales y bienes con valor agregado, digamos, perdía sentido la educación técnica, pero qué importante es sostener la educación técnica como elemento estratégico para generar mayor valor agregado, mayor empleo de calidad, y eso no renunciar nunca a seguir desarrollándolo, ¿no? Exactamente. Y fíjate que tan es así lo que planteas, que en el 2012 se habla del plan estratégico para la formación de ingenieros, porque justamente egresaban aproximadamente de todas las universidades del país, nacionales y privadas, 5.000, y este plan estratégico cubría hasta el 2021, es decir, lo estaríamos cumpliendo ahora. Y la idea era justamente duplicar, es decir, llegar a los 10.000. Fíjate que lamentablemente también los avatares políticos, económicos de este tiempito, no estamos hablando del siglo pasado, hicieron que ese plan estratégico también se empantanara, ¿no es cierto? Y si evidentemente no se necesitan técnicos, no se necesitan ingenieros, estaríamos diciendo que la industria entonces no aparece, ¿no es cierto? Que es un mal termómetro. Exactamente. Entonces, la relación entre cantidad de ingenieros por habitante en nuestro país comparado con la de países desarrollados es baja. Es muy baja, muy baja. De ahí viene el fomento, porque no nos olvidemos que la escuela técnica es el semillero fundamental de la carrera de ingeniería, ¿no? Es decir, esto tiene un correlato, ¿no? Y si nos vamos para atrás, en el siglo pasado, nos damos cuenta cómo se favoreció, se potenció desde la generación del 80 el modelo agroexportador, justamente contrariamente al modelo productivo, ¿no es cierto? Que en vez de vivirlo como una situación de controversia, de litigio, ya que ambos modelos podían haber subsistido perfectamente y hasta apoyarse, ¿no? Pero acá, digamos, se favoreció a uno en detrimento del otro, con todo lo que esto conllevaba, ¿no? Tal cual. Sí, Virginia. No, pensaba en este plan estratégico de formación de ingenieros que mencionaba,
Enrique, digo, ¿está pausado? ¿Está suspendido? ¿Cuáles son las políticas de incentivo para que los jóvenes, más allá de la oferta o no que haya hoy en el mercado, se puedan acercar a las diferentes ingenierías que ofrecen las facultades en nuestro país? ¿Cuáles son Sí, las políticas? ¿Sigue lo vigente que este pasa plan? que, lo que pasa es, sí, vigente está porque no se derogó, pero Ajá. digamos, no se lo sostuvo Ah, debido ok, a que ok. había un sostenimiento económico a través de becas, subsidios, es decir, una apoyatura que además incluía remozar la formación científica y técnica en el nivel secundario. No nos olvidemos que las materias basales de la ingeniería o de la tecnología es física, matemática, química y que de alguna manera constituyen el gran cuco, ¿no es cierto? Y esto Claro. también tenemos que de alguna manera focalizarlo a la forma en que se enseñan, debido a que son piantabotos, en vez Claro. de crear amistades sólidas de los estudiantes con esas asignaturas, ¿no? Y por lo tanto no prosiguen, ¿no? No tenemos que olvidar que además la escuela técnica de alguna forma es la más dura o la más compleja, ¿no es cierto? Reviste el doble de tiempo. En el caso de la provincia de Buenos Aires se le otorgó un séptimo año para darle mayor jerarquización Ajá. a la formación. Sin embargo, digamos, quedó de alguna manera este proyecto retrasado, vamos a ponerle el nombre no tan fuerte o concreto, ¿no es cierto? Pero qué importante es continuar con esa, por un lado con esa tradición, pero por otro lado con ese proyecto concreto para poder, bueno, desarrollar, bueno, como vos bien decías, Enrique, en nuestro país, la industria y que no tiene por qué estar peleada Peleada, con exactamente. la agroindustria o con la posibilidad de utilizar esas divisas, esas reservas para cada vez sustituir más importaciones, ser un poco Exactamente. más independiente, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Por eso me parece importantísimo el hecho de que ustedes rescaten, porque con toda esta avalancha que hemos tenido a nivel político, de si ganó, si perdió y demás, este, digamos que el Día de la Educación Técnica, honestamente, me parece importante dedicarle unos minutitos, ¿no? Porque en definitiva se habló, o varios de los que hablaron ayer, y bueno, ustedes lo replicaban, hablaban de tecnología y ciencia, ¿no? Y bueno, ¿quiénes son Claro. los que hacen tecnología y ciencia, no? Pero me parece que todavía está medio revuelta la cuestión. No, nos parece fundamental en todos los niveles, ¿no? Reivindicar en el nivel secundario, en los institutos y a nivel universitario la, la educación técnica, ¿no? Y como decimos con muchos otros días, seguir luchando para que no sea un día solo, sino que sean todos los días del año, los días Exactamente, que desarrollamos exactamente, eh, tal cual. la educación técnica en el país, ¿no? Realmente muy lindo haber rememorado algunas fechas y haber puesto esto, creo que en algún lugarcito, digamos. Claro Así que que les... sí, Enrique, te queremos agradecer muchísimo. La verdad que había que sacar este tema a flote. Nos importa muchísimo poder seguir hablando sobre el plan estratégico de formación de ingenieros y de las políticas que se van a llevar adelante para que los jóvenes se acerquen a las diferentes ingenierías que ofrecen las universidades de nuestro país. Como hija de... te corto un minuto. La Sí, ingeniería que menos alumnos tiene hoy en día es ingeniería naval. Y ajá,
y tomemos conciencia de el mar que tenemos en nuestro contorno. Es decir, que esta industria, la industria hitícola, etcétera, no es aprovechada. Hace 2 años hemos extendido la plataforma, nos han dado una extensión de nuestra plataforma submarina. Y decime cómo la estamos aprovechando, cómo la estamos alambrando, si es parte de nuestro territorio. Totalmente. Tal cual. Totalmente. Tal cual. Enrique, lamentablemente tenemos que cerrar el programa. La verdad que con Pablo nos quedaríamos charlando contigo para que nos cuentes dónde hay déficit también, pero te comprometemos para otro programa, por favor. Dale, no hay ningún problema. Conversando contigo. Fue un placer, muchas gracias. Igualmente, gracias por haberse acordado. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos charlando con Enrique Silva, docente e investigador de la Universidad Tecnológica Nacional. Pablo, la verdad que nos quedó corto el programa y nos quedó corta esta entrevista con Enrique. Es un tema, el tema de las ingenierías en nuestro país. Brillante, ¿no? Brillante. Y como él decía, teniendo proyectos como Pampa Azul o un montón de otras iniciativas vinculadas a la cuenca del Paraná también. Uh-huh. Gran trabajo que tenemos para hacer ahí, como en otras áreas, ¿no? La industrial y etcétera, ¿no? Así que obviamente vamos a seguir trabajando estos temas en el programa y bueno, muy contentos, ya estamos cerrando, ya ¿no? Estamos, ya nos vamos. Luisito me está diciendo que ya nos saca del aire. Así que le agradecemos a Luis Javier, que está en la operación técnica de Radio Caput. Pablo Macías, secretario de Prensa y Comunicación de CONADU. Pablito, muchas gracias. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes. En la producción general, Elizabeth Vega Grón, directora de Prensa y Comunicación de CONADU, y Javier Moscoso, parte del equipo de prensa. Y las gracias también para Gabriela De Michelis por las colaboraciones para este programa. Que tengan una excelente semana. Nosotros nos escuchamos por radiocaput.com la próxima semana en esto que es Universidades por todos lados. Chao.